¿Esto amerita, presidente, una revisión profunda de los antecedentes en el resto del equipo de seguridad o de otros organismos del Estado? ¿Le surge esa inquietud? No. No. No, porque yo la norma siempre creo que es la buena intención y la buena conducta. Buena semana, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos haciendo MBD Noticias, edición central, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. Julieta, bienvenida. Muchas gracias, Martín. Muy feliz de estar unos días más acompañándolos aquí en MBD Noticias. Sí, como recién lo vimos, venimos de temas que siguen muy instalados, todo lo asociado a lo que pasó con el ex jefe de la custodia presidencial, pero hay otros como la alimentación que están muy presentes también. Así es, sigue siendo un tema que viene presente desde hace ya varios días. Claro, y empezamos por ahí, porque un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República establece que entre junio y julio de este año se contabilizaban 542 ollas y merenderos, ollas populares y merenderos, lo que representa 103 menos que 2 años antes, en 2020. Hay más merenderos que ollas según ese último conteo. Además, hay más de este tipo de dispositivos en Montevideo que en el interior, y en ambos indicadores, lo que mencionabas recién y esto, en 2020 las proporciones eran opuestas. En Montevideo, 42% de las iniciativas identifican al plan ABC de la Intendencia como principal fuente de insumos y 20% a Uruguay Adelante. Por aquí, dos de los temas de la jornada, el de la preportada y el que recién repasamos, quedan más como siempre. Y los vamos a ver en los títulos. Frente Amplio reclama explicaciones al gobierno por el caso del ex jefe de la custodia presidencial, preso por liderar banda criminal desde la Torre Ejecutiva. Sindicato Policial de Maldonado exige un juicio político contra el ministro del Interior por la gestión de los casos Marcet y Artesiano. Mañana hay paro en los liceos de secundaria. FENAPES hará otro por 48 horas la semana que viene. Auditoría interna detectó canjes indebidos en la entrega de canastas del Ministerio de Desarrollo Social. La coalición de gobierno no tiene los votos necesarios para que el juicio político a desarrollarse en el Senado contra la intendenta de Montevideo pueda provocar la remoción de su cargo. Sindicato Dantel rechazó las modificaciones de la ley de medios. Aseguran que el cambio cede la línea de negocio de datos fijos y acceso a Internet de Antel a la competencia privada. Fin de semana violento. 6 homicidios en menos de 48 horas. Aumentan los negocios en torno a la venta de bonos de carbono en Uruguay. La herramienta es cuestionada por la academia y la sociedad civil. En septiembre, la conflictividad global fue la más alta del actual periodo de gobierno, casi 5 veces mayor que la de agosto. Rusia bombardeó Kiev y otras ciudades de Ucrania en la más amplia oleada de ataques en meses. Las primeras encuestas para la segunda vuelta electoral en Brasil coinciden con un triunfo del expresidente Luis Inácio Lula da Silva sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Las lluvias torrenciales causan cerca de 30 muertos en Venezuela. Les recordamos, como siempre, que nos pueden seguir en la web de TV Ciudad, tvciudad.ui. Ahora sí comenzamos con la recorrida por el exterior. ¿Cómo estás, Martín? Contame qué vamos a estar viendo hoy. Y bueno, hoy tenemos, Juli, ya le contamos al resto de la gente, a la audiencia, un móvil de arranque netamente político. Está pronta Macarena Vico y justamente ella nos contará de qué viene lo que está previsto que suceda allí. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Martín. Sí, netamente político, como tú decís. Hoy la atención también está puesta aquí en el Frente Amplio, donde hace minutos a la huella de Seregni llegó la intendenta Carolina Cose, que fue recibida por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, que evaluarán junto con la mesa nacional, la mesa política nacional y departamental, este inicio de un juicio político que fue resuelto por la Junta Departamental el pasado viernes. Recordamos que contó con 1/3 de los votos de la oposición y que para ser refrendado necesita 2/3 de los votos en el Senado, lo que se entiende no sería alcanzable porque son 21 los votos necesarios y la coalición de gobierno cuenta con 18 integrantes en la Cámara de Senadores. Así es que en minutos nada más vamos a tener
tener la palabra de la intendenta Carolina Cose, que llegó acompañada de prácticamente todo su gabinete, donde presentará además la información que cuenta, donde respalda su respuesta, digamos, a la Junta, que cuenta con la información para responder a todos los pedidos de informe que fueron presentados por la Junta. En minutos vamos más con esta información. Muchas gracias, Macarena, lo estaremos esperando, pero tenemos también un adelanto aquí en piso. Recibimos a nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Julieta? Hoy vamos a estar hablando sobre bonos de carbono. Es una herramienta que se pretende se presenta como un instrumento para combatir el cambio climático, y vamos a dejar planteada esta pregunta de si es realmente un instrumento válido para tal fin. Así que vamos a tener la opinión de los actores académicos, de la sociedad civil y también de empresarios que están en este tema. Muchas gracias, Mariana, lo vamos a estar esperando. Hoy se dijeron muchas cosas vinculadas al juicio político, recién lo informaba Macarena, y vamos a ver también voces de políticos y políticas que han hablado sobre esto a lo largo de la jornada. Nos parece que este humo es de mala calidad, pero sobre todo de mala calidad no solo contra Carolina Cose o contra el Frente Amplio o contra el gobierno del Frente Amplio Municipal, contra el Uruguay. Siempre estamos llamando, y no es la primera vez que se la llama a la señora intendente, recordarán que ya es la cuarta vez, y lamentablemente en este caso sí tenía que comparecer. Podríamos hacer una larga lista de los problemas que tenemos a nivel comunal, pero nos vamos a enzarzar en un circo mediático. Y de arranque nos quedamos en este tema, Julieta, porque ustedes lo vieron y escucharon recién. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó duramente esta iniciativa de juicio político a la intendenta Cose. Dijo, entre otras cosas, que estaban haciendo política en el barro. Un conjunto de ediles resuelven hacerle un juicio político a la intendencia, a la intendenta de Montevideo, cuando obviamente se presentaron los informes. Cuando se le dicen eso a los ediles, dicen, bueno, en verdad no es tanto por los informes, sino por el relacionamiento con la intendenta. Es decir, que una forma de relacionarse, buena o mala, puede hacer y disparar un instrumento constitucional que es grave, que cuando se instala tiene que ser por algo grave, como ha dicho el abogado Martín Rizzo, el constitucionalista Martín Rizzo. Entonces nos parece que este humo es de mala calidad, pero sobre todo de mala calidad no solo contra Carolina Cose o contra el Frente Amplio o contra el gobierno del Frente Amplio Municipal, contra el Uruguay. ¿En qué es que está fallando? Es que no fuimos a dar respuestas si la totalidad de los informes fueron con respuesta. Si la Intendencia de Montevideo aparece en el 8º lugar de acceso a la información pública. ¿Cuál es? Esto es sencillamente persecución política. Una intendenta le puede caer bien o mal a la bancada de ediles. Lo que no puede, incluso puede discrepar, lo que no puede hacer nunca es utilizar un instrumento que es para hechos graves, para delitos graves, simplemente para hacer política de bajo valor, de política en el barro. La política en el barro solamente complica una democracia. A propósito de esto, Martín, la edilia nacionalista Adriana Valcárcel dijo que este pedido de juicio político está amparado en la Constitución de la República. Sí, y agregó que se llegó a esta situación porque no hay otra manera de ejercer el control que, en este caso, desde la Junta Departamental, se debe ejercer sobre la administración de la Intendencia. Bueno, desmesurado para nosotros no es. Lamentablemente llegamos a esa instancia, porque, como te dije, siempre estamos llamando, y no es la primera vez que se la llama a la señora intendente, recordarán que ya es la cuarta vez, y lamentablemente en este caso sí tenía que comparecer. Llegamos a ese extremo porque, bueno, a veces no tenemos otros métodos, y no nos olvidemos que la Constitución, que es nuestra Carta Magna, nos da la posibilidad a los ediles, con el tema de los pedidos de informe, si no son incumplidos en tiempo y forma, accionar este último mecanismo. El pedido de juicio político generó reacciones adversas dentro de la propia coalición de gobierno, entre ellas del ministro de Defensa Javier García, quien sugirió que debía analizarse jurídica y políticamente. Valcárcel contestó a las valoraciones del secretario de Estado.
Yo no me puedo meter en lo que dice, con todo respeto, el ministro Javier García, porque él tiene su lista, más allá de que todos estamos en el mismo partido, y no te puedo hablar por los ediles de la 40, yo te puedo hablar por el herrerismo. Nosotros estamos respaldados por la ciudadanía también, a quien representamos, ¿tá? Obviamente nos juntaremos en sectores, nosotros en el herrerismo nos juntaremos. Yo lo comuniqué, el senador, que es el presidente de la lista, ya lo sabe, y en estas semanas nos vamos a juntar todos. Puede haber otra instancia, y quizás sí, capaz que haya un camino intermedio. No puedo hablar por los compañeros de la 40. Digo, no nos hemos reunido entre nosotros todavía. Y el senador cabildante Guillermo Domenech, a quien también vimos como adelanto hace minutos nada más, fue otra de las voces del oficialismo nacional que cuestionaron esta decisión de la oposición de Montevideo de ir por el juicio político. Así es, dijo que es un circo mediático y cuestionó que no se estén tratando los problemas reales de Montevideo. Podríamos hacer una larga lista de los problemas que tenemos a nivel comunal, pero nos vamos a enzarzar en un circo mediático, porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes, y los ediles inician un procedimiento constitucional que reconocemos jurídicamente correcto, pero que sabemos que no tiene un destino efectivo, porque obviamente que se necesitan mayorías en el Senado que la coalición no reúne. Entonces, a mí me da un poco de tristeza ver que no estamos tratando los problemas importantes del país y de la ciudad particularmente, en este caso, como son el transporte, la salubridad, si cabe calificarlo de esa forma, y nos prestamos un poco a esta discusión estéril que hoy es el tema del día en todos los medios. Volviendo al tema del inicio del informativo, Martín, hoy Fernando Pereira, el presidente el presidente del Frente Amplio, hizo referencia al caso de Alejandro Astesiano, a su formalización de este ex jefe de custodia presidencial. Sí, dijo que el gobierno tiene el deber de investigar en la materia y de otorgarle claridad a la población. Este caso Astesiano, que es una asociación para delinquir que se construyó en el 4º piso de la Torre Ejecutiva y que todavía no sabemos cuál es el final de este duro episodio que vive en el Uruguay. La justicia está investigando y va a investigar, pero el gobierno tiene que investigar más. ¿Cómo es que el Ministerio del Interior, a través del ministro, dice que le mintieron 2 veces al presidente y acá no pasa nada? Si le mintieron 2 veces al presidente, dice el ministro, no lo digo yo. Si hay 11 personas con anotaciones o indagatorias dentro del equipo de seguridad del presidente, ¿quién lo va a aclarar? El equipo del presidente. El gobierno uruguayo tiene que aclarar estas cosas. Por eso van a estar citados al régimen de comisión general, porque lo que el pueblo uruguayo merece es saber qué sucedió. Por supuesto que estas cosas pueden pasar. Lo que no puede quedar en la nebulosa, tiene que quedar claridad. Y esto no me doy cuenta en qué puede ser agresivo. No me doy cuenta, por más que lo pienso. ¿Usted ve que el gobierno quiere aclarar? ¿Y usted lo ve aclarando? Yo no lo veo aclarando, pero si usted lo ve y me lo dice y me lo explica, yo gustosamente reflexiono y doy vuelta a mi posición. Tiene que haber una investigación profunda en Torre Ejecutiva. No es que no pasó nada, funcionaba una banda que construía documentación para darle documentos válidos del Uruguay a ciudadanos rusos. Es un hecho grave, casi sin precedentes en Uruguay. Y hay quienes dicen que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desde el 26 de septiembre, cuando habló por primera vez de este tema hasta ahora, ha incurrido en contradicciones. Por ejemplo, cuando ese mismo día mencionó que Astesiano no tenía antecedentes. Y otra de las contradicciones es cuando dijo que no iba a solicitar el legajo de su personal de seguridad y finalmente lo hizo. No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes... Tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. Y sobre lo que va a suceder, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas
cuál es el dictamen primario que hace la fiscal. Sin embargo, Alejandro Astesiano afirmó ese mismo día en el control de detención que tenía antecedentes, algo que ratificó al otro día en la audiencia de formalización, por la que fue enviado a prisión preventiva por un mes por un delito continuado de suposición de estado civil como coautor en reiteración real, con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. Además de 30 indagatorias por diversas causas, Astesiano tenía un antecedente en 2013 por el que estuvo preso en la cárcel de Las Rosas en Maldonado por un delito de estafa. En 2002 fue procesado sin prisión también por estafa. Uno de los que alertó al presidente sobre esto fue el exministro Jorge Larrañaga. Y en ese momento se lo dije al Guapo. En ese momento se lo dije al después ministro del Interior. Se lo dije por eso cuando se lo dije, ojo con ese nene. Esa charla que se tiene así, mira, ojo con ese nene, avísale a Cuquito, literalmente, que abra el ojo. Y él medio como que dice, sí, ya me han hablado. No, bueno, así que seguramente por ahí le pasé mensaje. Y después le pasé 2 mensajes más. La otra contradicción que tuvo el presidente es que en su conferencia dijo que no iba a solicitar los antecedentes del resto del personal de seguridad, algo que finalmente hizo. Al encontrar anotaciones o indagatorias en su personal, decidió destituir a por lo menos 12 trabajadores. ¿Esto amerita, presidente, una revisión profunda de los antecedentes en el resto del equipo de seguridad o de otros organismos del Estado? ¿Le surge esa inquietud? No. No, porque yo la norma siempre creo que es la buena intención y la buena conducta. Uno siempre está sujeto a equivocaciones. Lo que hay que reducir es el margen de error para equivocarse lo menos posible. En este caso no afecta a la población, me afecta a mí y a mi familia. Vinculado a, entre otras cosas, este mismo tema, el sindicato policial de Maldonado exige un juicio político contra el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sí, por 3 grandes temas, diría, ¿no? La gestión de este caso Astesiano, como decías recién, Julieta, también la gestión del caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet y, por último, la entrega de chalecos antibala vencidos. El sindicato entiende que la cartera del Interior incurrió en irregularidades referidas a los casos del narcotraficante Sebastián Marcet y al del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. Entendemos que ha fallado, que ha sido hasta el momento desastrosa la gestión del ministro del Interior, basado en el mal asesoramiento que tiene y el equipo que lo rodea, que no está a la altura de las circunstancias. En el caso también de Astesiano, del jefe de seguridad presidencial, nosotros también nos comprende las generales porque estamos hablando de la seguridad y funcionarios policiales que trabajan también en seguridad presidencial. El gremio ya había realizado una denuncia penal por el vencimiento de los chalecos antibalas. Según el sindicato, hay 200 chalecos en este estado. A nuestro entender, como funcionarios policiales y como también sujetos de derecho, como cualquier ciudadano, estamos entendiendo que eso nos agrava profundamente en nuestra función al enviarnos a trabajar con un chaleco vencido, ¿verdad? Entonces, y también entendemos que no se está tomando ninguna clase de medida o alguna solución alternativa mientras ocurre el recambio, porque la única respuesta que tuvimos fue que en octubre o en noviembre van a venir la partida de chalecos para el recambio. Acaba de comenzar la conferencia de prensa allí en la sede del Frente Amplio, lo que nos adelantaba hace unos minutos nada más nuestra compañera Macarena Vico, y ya está hablando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Nuestra querida compañera Carolina Cose. Muchas gracias, Fernando. Lo primero que quisiera hacer es agradecer profundamente, y si me permiten, quiero agradecer desde un lugar en particular. La unidad temática de las mujeres frente amplistas sacó una declaración que verdaderamente tocó mis fibras más internas. Y voy a leer solo el último párrafo. Dice, por último, hacemos un llamamiento a los ciudadanos a la reflexión y a la cautela, a defender la democracia y la alegría de una gestión responsable, a seguir con mirada crítica los hechos y a no renunciar a la historia de un país tradicionalmente honesto. Y desde esa declaración quiero agradecer a todas las mujeres frente amplistas, pero de ahí también quiero agradecer a todas las mujeres del Uruguay que verdaderamente por un lugar y por otro me han hecho llegar su apoyo. Quiero agradecer a todas las personas de Montevideo y del Uruguay
no necesariamente votantes frente amplistas, personas que no votaron al Frente Amplio, pero que desde un pensamiento profundamente democrático y republicano me han hecho llegar su apoyo. A todas y todos ellos, muchas gracias, y verdaderamente reconforta que frente a un hecho absolutamente fuera de toda proporción, inusitado y de una animosidad política impresionante, las uruguayas y los uruguayos demostremos una vez más nuestro apego a la libertad, a la democracia y a la república. Dicho esto, también quiero expresar que la Intendencia se apega a los más altos estándares de transparencia. No solo es la primera intendencia en transparencia según el ranking publicado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, sino que está entre los primeros 10 lugares de transparencia después de haber sido analizados por la Unidad de Acceso a la Información Pública 228 organismos del Estado. Personalmente, he asistido varias veces a la Junta Departamental. Me tocó presentar el presupuesto y también comparecí a un llamado a sala que se hizo de manera virtual durante la pandemia, en la que estuve disponible desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, no sin antes haber esperado 4 o 5 horas para que decidieran cómo querían encararlo. La misma suerte corrieron esta vez el secretario general interino, Guillermo Monsechi, y el prosecretario, el doctor Daniel González, que tuvieron que esperar 3 horas antes de que los recibieran. Y cuando lo fueron a recibir, 1/3 de los ediles votaron sobre un juicio político y después se retiraron. No quisieron escuchar la información que de buena fe estábamos llevando. Y la información era ni más ni menos que todos los pedidos de informes han sido contestados. Por lo tanto, no puedo evitar pensar que la información y el contenido no les interesan. Debo admitir y reconocer que 2 ediles del Partido Colorado ingresaron a sala para escuchar la información que el prosecretario y el secretario general interino tenían para compartir. Lamento que la forma de conducirse sea el ataque, la crispación y el pretender impedir que Montevideo se desarrolle. Estos mismos ediles son los que no votaron el préstamo del BID, son los mismos ediles que no votaron los créditos a corto plazo, que llevamos adelante, que no generan deuda y que generan trabajo y una Montevideo mejor, y son los mismos ediles que están haciendo esta barbaridad desde un punto de vista republicano, pero también legal, porque ya se han escuchado las voces de varios abogados connotados que nada tienen que ver con el Frente Amplio y que ya están marcando la barbaridad de una medida como este tipo. Nosotros vamos a seguir trabajando por Montevideo, no nos vamos a amedrentar, no me voy a amedrentar ni yo, ni nuestro equipo, ni la Intendencia. Vamos a seguir trabajando en el Plan ABC, vamos a seguir instrumentando las obras que ya están publicadas, las licitaciones de los créditos a corto plazo, y vamos a seguir llevando adelante nuestra estrategia Montevideo Más Verde, que ya está dando resultados. Quizás sea eso lo que se quiera tapar con esto. Verdaderamente, lo que tenemos para decir es que vamos a seguir trabajando y que verdaderamente quisiéramos que se reflexionara en la tónica del mensaje de las mujeres frente amplistas. Que se reflexionara, se pensara con cautela y se rectificara esta decisión, porque verdaderamente hiere los valores republicanos y hiere la democracia. Muchas gracias por haber venido y estamos a disposición por cualquier duda que puedan tener. A los periodistas, en el caso de querer hacer preguntas a la Intendenta de Montevideo. Intendenta Mariana Retén de Telemundo. Uno de los reclamos que se hace por parte de los ediles, que fueron los que llevaron adelante esta convocatoria,
es de ninguneo, de que no se les ha respondido en tiempo y forma y que usted no ha concurrido a la Junta. ¿Cuál es su respuesta respecto a eso? Mi respuesta es que sí, he concurrido a la Junta, como le he dicho, en varias ocasiones, y que he estado a disposición durante un llamado a sala durante 10 horas, y que no hay ningún ninguneo, porque justamente, y lo que sorprende, es ese argumento cuando se retiraron para escuchar la información. Quiere decir, no les interesaba la información, les interesaba que estuviera yo, les interesaba armar algo. Bueno, armaron otra cosa que es funesta, verdaderamente, así que de ninguna manera. Los 234 pedidos de informe del 2021 están respondidos. De los 234 que ya van en el 2022, hay 225 respondidos, 9 están en plazo, y era eso lo que tenían para informar y que finalmente informaron sin la presencia de los ediles del Partido Nacional y 2 del Partido Colorado. Intendenta, Juan Pablo da Costa, de Canal 4. ¿Usted entiende que hay otra motivación, más allá de esto que se menciona de la información que no se ha entregado, o eso es lo que plantean los ediles, que puede existir otra motivación para pedir su juicio político? Primero quiero decir de plano que no hay información que nosotros no hayamos entregado. Los pedidos de informe fueron respondidos. Otra cosa es si no le gusta la respuesta. Y voy a hacer una aclaración. Muchas veces en un pedido de informe se le dice la información que usted requiere está aquí y se le pasa una URL del sitio web de la Intendencia, porque la información está publicada. Bueno, están respondidos verdaderamente. Por un lado. Por otro lado, si hago un análisis objetivo de la situación, no hay ninguna razón real para esto que acaban de realizar. Esta figura de juicio político consiste en enviar esta solicitud al Senado y que el Senado evalúe apartarme de mi cargo como intendenta. Eso se da cuando hay o un delito o una cosa inconstitucional. Ninguna de las dos cosas pasaron. Por lo tanto, si no les interesa el contenido porque se retiran de sala y no quieren escuchar, si todos los pedidos de informe están respondidos, si la Intendencia ranquea en el lugar 8 en 228 en términos de transparencia, si nos votan que no el préstamo del BID, nos votan que no los préstamos de corto plazo y llevan adelante esta medida, me parece bastante obvio que esto es una cortina de humo para tapar otros problemas. Quiero decirles que si quieren tapar el trabajo que lleva adelante la Intendencia, no van a poder, porque es intapable, porque vamos a seguir trabajando con la gente y con los vecinos para hacer una Montevideo cada vez mejor. Lo que me parece muy difícil de tapar son los problemas que está teniendo un sector del Partido Nacional que verdaderamente están poniendo en problemas al país, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? La entrega de pasaportes falsos desde Torre Ejecutiva, la entrega de un pasaporte express a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso, el beneficio directo a las tabacaleras, el ingreso de 2 personas rusas al Uruguay en plena pandemia, no sé, me da vergüenza ajena. En el medio de todo eso, con miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, el ataque a la organización de ollas, la verdad que necesitarían una verdadera fábrica de humo para tapar eso. No creo que la gente... ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Mónica de León, de los medios públicos. Buenas tardes. Algunos representantes de la coalición de gobierno se han manifestado a propósito de esta situación del juicio político. El senador Domenech, el ministro de Industria Javier García, han dicho que, bueno, a lo mejor es una...
de defensa, perdón, que a lo mejor fue una decisión apresurada o que no correspondía. ¿Qué reflexión le merece que los propios representantes del gobierno se hayan manifestado? Y además, ¿qué evaluación hace ante el hecho de que los votos claramente no van a estar en el Senado de la República porque se precisan 2/3, por lo tanto se deben considerar los votos del Frente Amplio que no van a estar para esta ocasión? Todo lo que tú... A ver, en la medida que en algunas personas del ámbito político se expresen en términos de cautela, cuidado, republicanismo, a mí me parece que es bueno para el Uruguay. Me parece muy bueno para el Uruguay. Así que espero que se siga por ese camino. Lo otro que tú me preguntás, si ya se sabe que es una medida para la cual los votos no están, vuelvo al humo, ¿no? Yo no sé qué razonamientos habrán llevado adelante, lo que sí es que le llevó 3 horas, ¿verdad? Esas 3 horas que el prosecretario y el secretario general interino tuvieron que esperar. Así que se ve que con alguien hablaron, ¿no? Espero que se reconsidere, ¿verdad? Verdaderamente, porque creo que esto no le hace bien al Uruguay. Y la verdad, insisto de vuelta en el agradecimiento, pero lo digo de corazón, y estoy segura que es compartido, de todas las personas que, no siendo del Frente Amplio, me han expresado el bochorno que sienten por una medida de este tipo. Verdaderamente. Entonces, eso es el Uruguay, eso es la democracia, eso somos nosotros. Bueno, vamos por ahí. Intendenta, una más. Si fuera convocada por la Comisión de Legislación que estudiaría el caso, ¿usted iría al Senado? Por supuesto. Bueno, como verán, todas las preguntas tuvieron respuestas. Es decir, el video que se construyó en el fin de semana no era para evitar las preguntas de los periodistas, sino para dar claridad sobre un hecho que desde el punto de vista institucional resulta bochornoso para el Frente Amplio, pero como dijo la intendenta de Montevideo, también para los uruguayos y uruguayas que creen en una forma de convivir aún en la diferencia. Cuando no hay delito y no hay delito grave, iniciar un juicio político es una barbaridad política que los partidos deberían rectificar y los propios ediles madurar, mesurar, calmarse, dejar de adjetivar e insultar a nuestros compañeros y reflexionar sobre el daño institucional que le están haciendo al Uruguay, no solo con este caso. Escuchábamos allí las palabras de Fernando Pereira, el cierre de la conferencia de prensa, donde pudimos escuchar también a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, reflexionando y dando su opinión con respecto al juicio político que se impone en su contra, que se está planteando desde algunos ediles de la Junta Departamental de Montevideo. Continuamos con una agenda política intensa y esto nos lleva a una entrevista central aquí en MBD Noticias. Así es, Julieta. Muchas gracias. Para hablar de este tema y de otros estamos recibiendo a Enrique Rubio, senador de la vertiente artiguista Frente Amplio. Rubio, bienvenido, buenas noches. No, buenas noches a ustedes y a la audiencia. Comparte lo que recién dijo la intendenta de Montevideo con respecto a que por detrás de la moción presentada y aprobada en la Junta Departamental de Montevideo que habilita el juicio político que estará a cargo del Senado en caso de que se concrete, ¿existe la intención deliberada de tapar otros temas de la política nacional, no de Montevideo? Sí, comparto. Primero, respaldo plenamente a Carolina Cose, la intendenta de todos los montevideanos. Y en segundo lugar, creo que esto es obviamente una cortina de humo. Nunca vi nada más absurdo del punto de vista constitucional y del punto de vista de los hechos que esta decisión de los ediles de la coalición en la Junta Departamental. Cose dijo, cuando se refirió a lo que demoraron en ingresar a sala, sí, que con alguien hablaron. Supongo. ¿Usted entiende que hablaron con alguien del gobierno nacional? Yo creo que deben de haber consultado una decisión de esta envergadura, ¿no? Pedir nada más ni nada menos que la remoción de la intendenta de Montevideo
me parece a mí que es una decisión política mayor. ¿Y cómo se explica que haya un ministro como Javier García de Defensa Nacional, o sea, integrante del Gobierno Nacional, que haya manifestado reparos hoy públicamente en caso de que esa hipótesis fuera cierta? Sí, porque bueno, la consulta puede haber sido dirigida en alguna dirección relevante y puede que no hayan tenido el tiempo de hacer todos los cálculos y todos los sondeos, ¿no? Pero a mí no me extraña para nada que aparezcan contradicciones dentro del Partido Nacional y con socios de la coalición. Porque el problema es que el daño institucional, el desgaste institucional que significa plantear un juicio político que va contra lo que dice literalmente la Constitución, es muy fuerte y que además va contra los hechos que se invocan, como el problema de los pedidos de informes o la concurrencia, es muy fuerte. Pero el problema es que este daño o este desgaste constitucional, digamos, republicano, institucional, se agrega a otros, ¿no? O viene como en la coartada de otros, que sí son profundos, muy profundos. Entonces, uno está como, yo diría, como muy preocupado. Encontramos que, de alguna manera, la coalición, pero fundamentalmente el herrerismo y fundamentalmente el presidente de la República, está dando una sucesión de pasos en falso que ponen o implican un desgaste a su credibilidad. Ahora, Rubio, antes de ir a lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Uniendo temas, una última pregunta. El juicio político es un mecanismo de control, en este caso aplicado en la órbita departamental, del organismo legislativo, que es la Junta Departamental, a quien encabeza el Ejecutivo, en este caso la Intendencia de Montevideo, previsto en la Constitución de la República. Se ha aplicado en el pasado, seguramente usted como senador frente amplista, siendo oposición, a lo largo de su experiencia parlamentaria, que es vasta, lo haya votado alguna vez. Recuerdo un intento o un juicio político que no prosperó en el Senado, no se obtuvieron los votos para quitarlo del cargo, contra el entonces intendente de Rocha, Linneu Red Correa, por allá por el año 2003. Bueno, y entonces, ¿por qué aquello valía y esto no? Porque en aquel caso había elementos fundados que se interponían, hubo testigos, testimonios, que fueron a la Comisión de Constitución, donde va a tener que ir este mismo procedimiento, y hubo documentación, hubo, digamos, hechos increíbles de desprolijidades en el caso de la gestión, concretas. Entonces uno tenía un inventario de acusaciones realizadas por los ediles y de documentación que avalaba eso, o que parecía avalarlo. Por lo tanto, la comisión lo que se hizo, actúa como tribunal, ¿no? O sea, no está en una función legislativa, está en una función más jurisdiccional, si se quiere. Y bueno, el mecanismo es válido. Ahora, el artículo 296 de la Constitución, que dice que se puede hacer juicio político, se remite al artículo 93, que dice en casos de violación u otros delitos de la Constitución u otros delitos graves, ¿no? Quiere decir que tiene que haber una violación grave de la Constitución para que se pueda iniciar un juicio político. Esto no se da, y además el artículo 185 de la Constitución dice que el intendente puede ser sustituido por otra persona en su concurrencia a la Junta Departamental. Quiere decir que no hay ningún elemento. Que fue lo que pasó en este caso con la presencia de los jerarcas González y Monchequi justamente en la Junta. Y quiere decir que no hay ningún elemento. Rubio, ahora sí, yendo a los temas de la política nacional que usted estaba sobrevolando en la penúltima respuesta. El Frente Amplio ya convocó a 3 jerarcas del gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que comparezcan en el Senado en régimen de comisión general para dar explicaciones con respecto a la trama de los pasaportes vinculada al ex custodio presidencial Astesiano. ¿A qué apunta el Frente Amplio? Apunta a introducir a la verdad, a introducir claridad. Porque acá hay una cuestión muy opaca, donde una banda delictiva dirigida por quien tenía que custodiar
la seguridad del presidente y de todos los mandatarios que vienen al Uruguay, que es una figura que en todos los países tiene una enorme importancia, porque tiene acceso a todas las informaciones que considere que pueden afectar al presidente, y eso le da, es ilimitado. Una persona con esas características, con un tremendo prontuario, fue nombrado, designado por el presidente para ejercer esa función. Y esa persona integraba una banda, una trama delictiva, que vamos conociendo la punta del iceberg, digamos, ¿no? El Poder Judicial esclarecerá esto a fondo, pero en realidad, operando desde el 4º piso de la torre ejecutiva, o sea, del lugar más sensible, con acceso a toda la información y a todas las claves, estaba haciendo lo que se ha revelado públicamente hasta ahora, ¿no? Yo creo que bastante más va a revelar la investigación judicial. Entonces, esto tiene dos implicancias. Tiene una implicancia que es la judicial, que es los delitos cometidos por esta banda que dirigía el señor Astesiano, pero tiene una segunda implicancia que es mucho más sensible que esta desde el punto de vista político, y es que aquí pone en juego la credibilidad del presidente de la República. Para cerrar, Rubio, ¿por qué régimen de comisión general y no llamado a sala o interpelación en el sentido quizá más empleado? Porque nos pareció que era la manera en que podía hacerlo como colectivo el Senado, que tenía el mismo objetivo de esclarecimiento, que no era algo que forzara como una interpelación, ¿no? Y que esto era por lo menos el comienzo de un proceso. ¿Esto implica que no hay declaraciones al final de la sesión? Que no se sí, someten a votación? No hay resoluciones. No hay la resolución. Comisión General no es resolutiva. Va a convocar al ministro Heber, ¿no?, a el prosecretario de la Presidencia y al director de Inteligencia y a los asesores que quieran llevar para esclarecer esto. Porque las explicaciones han sido totalmente contradictorias y la ciudadanía no cree en las explicaciones que se han dado, con muchas contradicciones por parte de los jerarcas de gobierno y tampoco del propio presidente. Y esto nos preocupa desde el punto de vista republicano y desde el punto de vista institucional, porque no es conveniente para el Uruguay. Gracias, Rubio, por la visita. No, gracias a ustedes. Seguimos haciendo MBD Noticias con Julieta Núñez Tomás. Así es, y vamos a cambiar de alguna manera la información, vamos a referirnos a lo que compartíamos al inicio del informativo vinculado a las ollas populares, porque un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República establece que entre junio y julio de este año se contabilizan 542 ollas y merenderos, lo que representa 103 iniciativas menos que 2 años antes. Además, hay más merenderos que ollas y más dispositivos de este tipo en Montevideo que en el interior, a diferencia de lo que sucedía en 2020. En Montevideo, 42% de las iniciativas identifican al plan ABC de la Intendencia de Montevideo como principal fuentes de insumos y 20% a Uruguay Adelante. El informe fue realizado por los y las investigadoras Anabel Riero, Diego Castro, Daniel Pena, Rocío Beas y Camilo Sino de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Se realizó con una base de datos recopilados y sistematizados por la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, Uruguay Adelante y el colectivo de ollas y merenderos en Salto, luego de la integración de las distintas bases y la eliminación de iniciativas duplicadas. En promedio, las ollas funcionan 2,53 días a la semana, cocinando cada vez 202 porciones. En cuanto a los merenderos, cada uno funciona en promedio 2,86 días a la semana, alcanzando en cada instancia 141 porciones. Se observa que el promedio de porciones servidas cada vez que se cocina crece respecto a lo relevado en 2020, cuando se registraban 180 porciones de comida de olla y 124 meriendas. El trabajo asegura que el 72% de las ollas y merenderos populares son vecinales o familiares y que en comparación con 2020 es mayor el peso de las vecinales, las familiares y las religiosas.
Otros datos a destacar son que de las iniciativas activas en 2022, el 24% surge antes del comienzo de la pandemia, marzo de 2020, y que crecieron las experiencias que solo desarrollan merenderos y las que hacen ollas y merendero a la vez, que disminuyeron las que solamente son olla, de 59% a 20%. Según el relevamiento 2022, 4.523 personas sostuvieron cada semana las ollas y merenderos. De estas, 64,8% son mujeres, 34,9% varones y 0,3% de otras identidades sexogenéricas. En términos comparativos con 2020, disminuye la cantidad de personas organizadoras y aumenta la proporción de mujeres sosteniendo las iniciativas. Y los lunes son de columna de ambiente en MBD Noticias, edición central. Así es, vamos a recibir, como adelantamos al inicio, a nuestra compañera Mariana Abreu. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Como dijimos, vamos a estar hablando de los bonos de carbono que se presentan como una herramienta para mitigar el cambio climático. Y en este espacio que nos gusta hacernos preguntas, vamos a dejar esta pregunta planteada de si es una herramienta válida para este fin, estos certificados que emiten determinadas empresas o emprendimientos que secuestran carbono, generalmente a través de plantaciones forestales, de árboles que absorben este dióxido de carbono que está en la atmósfera y lo guardan durante determinado tiempo, o a través de técnicas de pastoreo en el suelo que hacen que el suelo retenga más carbono. Y bueno, estas toneladas de carbono que se secuestran, que se capturan, se, digamos, capitalizan, se comercializan, se les pone un valor, un precio, un valor de mercado que luego otras empresas compran, y son empresas generalmente grandes que generan grandes emisiones de dióxido de carbono, que se pasan de ciertos parámetros o, bueno, por un tema de responsabilidad social empresarial, marketing, ya hay productos que se comercializan, bajo el rótulo de libres de carbono o carbono es neutral. Entonces, bueno, esto es lo que sucede en este mercado que comienza a tomar fuerza en los años 90, en donde se empiezan a financiar este tipo de iniciativas por la preocupación creciente que hay con la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y su impacto en el cambio climático, en el calentamiento global. También hay particulares que pueden, digamos, compensar su huella de carbono, las emisiones que generan sus actividades diarias. Yo estuve investigando una página de una empresa que tiene sus oficinas en Uruguay, que, bueno, lo que propone es que las empresas o los particulares, como decía, puedan hacer este cálculo de la huella de carbono. Entonces se consulta por ejemplo, qué tipo de alimentación consume, cuánta energía consume, si viaja en bici o en auto, si hace viajes de avión. Entonces le da un cálculo, le da una cifra que puede pagar en esa misma página, y esa cifra, bueno, va a financiar determinados proyectos que pueden ser desde preservar el Amazonas a otro tipo de emprendimientos. Todo esto genera cuestionamientos en el ámbito académico y también social, y vamos a escuchar en la voz de José Paruelo, quien es doctor, quien es grado 5 en la Facultad de Ciencias de la UDELAR y también investigador en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Claramente están sobrevalorados, hay límites muy claros sobre cuánto carbono puede ser secuestrado, son límites biofísicos, digamos. Y después hay una cantidad de otros problemas. Lo que estamos haciendo, sobre todo con estos mercados voluntarios, es transformando un flujo que tiene lugar en la naturaleza en un activo financiero que se comercializa, con el cual se especula. Poner una lógica de especulación en mercados financieros en torno de un problema tan grave como el cambio climático es riesgoso. Transformar en una mercancía las emisiones de carbono, la biodiversidad del agua, implica pensar en ellas con una lógica instrumental, cuando en realidad lo que está en juego son otras cosas que no tienen sustitución. Estamos haciendo arreglos entre privados sobre cosas que nos involucran a todos. Y entonces el nivel de control que tendríamos que tener sobre eso como estados,
como sociedad debería ser mayor. ¿Qué es lo que dicen, Mariana, quienes defienden estas iniciativas? Ahí va, hay diferentes actores en este mercado del carbono, ¿no? No solamente estos proyectos o estas empresas que compran los bonos, sino también intermediarios, auditorías, consultoras que justamente legitiman este tipo de proyectos, y nosotros conversamos con uno de los actores que está en este tema, Agustín Intamuso, ingeniero agrónomo, gerente de la consultora en cambio climático Climit, quien, bueno, lo que decía era que si esto no existiera, o sea, el tema de los bonos de carbono, habría proyectos amigables con el ambiente que no se podrían llevar adelante o que no serían tan viables desde el punto de vista económico. Y de hecho, él también afirmaba que están creciendo los negocios aquí en Uruguay, sobre todo de emprendimientos locales con empresas europeas o norteamericanas. Y antes de ir a lo que decía Agustín, también, bueno, comentar un aspecto que tiene que ver con la regulación de este mercado, que recién escuchamos a José Paruelo hacer referencia a ello. Sobre todo predomina aquí el mercado voluntario, es una de estas expresiones de este mercado que, bueno, en donde los diferentes actores regulan de alguna manera este tema y le dan legitimidad y acuerdan un precio. Ahora sí vamos a escuchar las palabras de Agustín Intamuso. Es un mecanismo de financiamiento para actividades buenas y como puede haber otros mecanismos, un subsidio o emitir deuda indexada a cambio climático, son mecanismos para financiar actividades y este es uno. Creo que es válido e interesante que muchas empresas en Uruguay lo han hecho y van a seguir haciéndolo y que sigue habiendo compradores y mercado para estos temas. Son empresas que miden su huella de carbono, saben que están emitiendo tal nivel de emisiones, que las gestionan, tratan de reducirlas, pero la manera de llevarlas a cero sería cerrar la empresa. Y eso no queremos que pase. Que la empresa siga funcionando. Como sigue funcionando, sigue teniendo emisiones. Pero puede comprar créditos de carbono y entonces neutralizar sus emisiones. Y entonces se genera este mecanismo donde una empresa europea puede estar financiando proyectos que se desarrollan en Uruguay o en cualquier parte del mundo. El proyecto tiene que demostrar que no se haría, o por lo menos que tiene barreras para implementarse. Es un mecanismo de financiamiento el crédito de carbono, es para que se desarrollen este tipo de actividades, es la manera de transar por el bien que estoy haciendo al ambiente. Yo como hago un proyecto que hace bien al ambiente, eso lo traduzco en un producto que después lo comercializo internacionalmente y me financia la actividad. Mariana, escuchando toda esta información, genera bastante intriga. ¿Cuánto cuesta un bono de carbono? Bueno, eso es un asunto importante porque de hecho Intamuso comentaba que es difícil poner un precio de referencia ya que, como decíamos, en este mercado voluntario las diferentes partes se ponen de acuerdo justamente en varios temas y uno de ellos es el precio, pero él estimaba que entre de $2 a $3 por tonelada de carbono, esto sería un crédito de carbono, puede llegar también a dispararse a $20 por tonelada de carbono. Antes de finalizar con este informe vamos a escuchar a la sociedad civil, a la Red de Agroecología del Uruguay, que también tiene algunas críticas con relación a este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con los impactos al ambiente de los bonos de carbono de esta herramienta y también los impactos sociales. Vamos con las palabras de Gastón Carro, quien es integrante de la red, también ingeniero agrónomo y asesor en sistemas agroforestales. No se analizan bien a fondo todos los impactos que están teniendo la determinada expansión de algunas políticas productivas, ¿no? Por ejemplo, esto específico de los bonos de carbono, si bien hace hincapié en el tema del carbono, también debería de medirse, bueno, qué impacto tiene en la diversidad el desarrollo o la promoción de este modelo, qué impacto tiene en el agua, ¿no? Porque toda la madera que se cosecha se forma con agua que está acá en el territorio y se extrae y se exporta, se pierde, ¿no? Y después qué impactos culturales o sociales le puede traer a nuestro país. Si uno lo ve desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, ¿no? de cuán seguro, cuánto alimento accesible está produciendo nuestro país para su consumo propio, estas políticas irían en contra, porque apuntan a financiar y a expandir modelos que concentran grandes cantidades de tierra. Eso nos deja en un escenario mucho más dependiente para no poder producir nuestros propios alimentos. Eso crea desigualdad.
Cambiamos ahora de tema, Martín, para comentarles que un informe de la Auditoría General, Auditoría Interna de la Nación, enumera una serie de irregularidades en el canje de beneficios que hace el Ministerio de Desarrollo Social mediante la aplicación TUAP. Esto fue en 2020. Sí, se constataron entregas de canastas de forma indebida atribuidas, según ese informe, a falta de controles. El documento que hizo público la radio M24 señala que hubo 19% de canjes indebidos a través de TUAP entre marzo y diciembre de 2020 que beneficiaron a personas que no figuraban en la base de datos del MIDES, pero sí en la de República Negocios Fiduciarios Sociedad Anónima, empresa encargada de la administración de TUAP. Se contabilizan además 279 canjes hechos mediante el empleo de la identidad de personas fallecidas. De ese total, 256 fallecieron en 2020 y según la auditoría, el error ocurrió por no haber depurado las bases de manera periódica. Además, se detalla que se detectó que algunas personas habilitadas por el MIDES no cumplían con los requisitos para ser beneficiarias. Por ejemplo, por falta de constancias de presentación obligatoria que debe emitir el Banco de Previsión Social. Se detectaron 700 casos en esta situación en cada mes, disminuyendo mensualmente hasta que se completó la regularización en diciembre de 2020. También se constató la realización de 2.680 canjes con la misma cédula de identidad en el periodo auditado y se llevaron a cabo 102 canjes en el mismo mes con cédula de identidad diferente e igual número de celular. Finalmente, aseguraron que se constató la existencia de personas beneficiarias que, además de canjear la canasta por medio de TUAP, retiraron la canasta física, duplicando el beneficio en un mismo mes. El documento establece que se detectaron 4.085 canjes en esta situación en el periodo analizado. Juan Pablo Labat, que se desempeñó como director nacional de evaluación y monitoreo del MIDES durante los 2 últimos gobiernos del Frente Amplio, le dijo a la diaria que la situación detectada es escandalosa y aseguró que se debe a que la actual administración innovó hacia un lugar donde todos los técnicos le advirtieron que no se podía ir. Muy buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional con el recrudecimiento de la guerra en Ucrania que se dio a lo largo de este fin de semana. Primero con el ataque al puente de Kerch, del estrecho de Kerch, que une Rusia con Crimea, algo que fue considerado muy grave y atribuido a la inteligencia ucraniana por parte de las autoridades rusas, que llevaron a cabo un Consejo de Seguridad para analizar esta situación. Este puente además es un puente emblemático para los rusos. Inmediatamente hubo ataques a Zaporilla, la ciudad donde está la central nuclear más grande de Europa, y después la escalada de ataques a distintas ciudades que vuelve a involucrar a la capital Kiev, que no veía ataques desde fines del mes de junio. Dnipro, Leópolis fueron otras ciudades bombardeadas, pero lo más grave de todo esto es que ya prácticamente Bielorrusia está metiéndose de lleno en la guerra. Si bien asistía a Rusia en todo esto, ha dicho que hay un complot por parte de algunos países integrantes de la OTAN como Lituania, Polonia y la propia Ucrania, que planean sabotajes en su territorio. Al menos 14 civiles murieron y 97 resultaron heridos este lunes como consecuencia de los ataques lanzados por Rusia contra ciudades de toda Ucrania, según dijo ante la ONU la delegación de Kiev encabezada por el embajador ucraniano Sergiy Kilitsia, quien denunció que los ataques golpearon instalaciones energéticas, edificios de viviendas, escuelas y universidades, museos y centros urbanos. Rusia lanzó una oleada de bombardeos coordinados y mortales contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, que no registraba ataques desde finales de junio, en represalia por una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente que une Crimea con Rusia. La mayor campaña de ataques en toda Ucrania en meses, que dejó al menos 5 muertos en la capital, coincidió con una reunión del Consejo de Seguridad del presidente ruso Vladimir Putin, convocada tras la explosión del puente de Kerch. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas habían disparado 75 misiles sobre ciudades de todo el país en una serie de ataques que incluyó el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia, al tiempo que el presidente de ese país, Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Putin, acusó a Ucrania de preparar un ataque contra su país, por lo que anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia. Al inicio del Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente Vladimir Putin prometió respuestas severas en caso de nuevos ataques y afirmó que los bombardeos se llevaron a cabo con armas de alta precisión y de largo alcance contra la infraestructura energética, militar y de comunicaciones de Ucrania.
El gobierno argentino recompuso su gabinete luego de una seguidilla de renuncias que comenzó con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, que renunció por la forma en que se llevó a cabo el desalojo de mapuches en el sur de la República Argentina, en un territorio ocupado que fue, desalojado violentamente por parte de la policía. Después hubo 2 renuncias más, el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Trabajo. El de Trabajo por razones de salud, según dijo, y también por enfrentamientos con los sectores de Cristina Fernández, mientras que el ministro de Desarrollo Social lo hizo para dedicarse a sus tareas municipales en la localidad de Hurlingham. Por otra parte, designó a 3 mujeres que estarán al frente de estos ministerios, donde buscan la diversidad desde distintos puntos de vista para poder seguir adelante con el gabinete. Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, viaja a Estados Unidos para la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La contadora y exdiputada Victoria Tolosa Paz será la nueva ministra de Desarrollo Social, mientras que Ayelén Massina asumirá como titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, temas que ya abordaba como secretaria en la provincia de San Luis, y a Raquel Kelly Kismer como ministra de Trabajo en el marco de los cambios que dispuso en el Gabinete Nacional el presidente Alberto Fernández. Los reemplazos se conocieron este mediodía tras un fin de semana de especulaciones y danza de nombres, luego de que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth de Gómez Alcorta, renunciara el viernes último, manifestando su disconformidad con el operativo de desalojo a ocupantes mapuches en Villa Mascardi, que llevó a cargo el Ministerio de Seguridad Nacional, tras una orden de una jueza de Bariloche. Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, amén de estar con problemas de salud, venía desgastado por su relación con el sector de Cristina Fernández y con el gremialismo duro que encabeza Pablo Moyano y que recibe el apoyo de otros sindicalistas, al tiempo que el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, dirigente peronista del municipio de Hurlingham, decidió volver a hacerse cargo de la gestión municipal y preparar la disputa electoral del año próximo. En otro orden, el ministro de Economía, Sergio Massa, partirá mañana rumbo a Washington para participar en la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, luego de que el primero de los organismos anunciara el viernes la aprobación de la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, visita que apunta a consolidar apoyos para seguir avanzando con la hoja de ruta para la estabilización de la economía argentina, según un comunicado de la cartera. Tras un fin de semana de intercambios de insultos y acusaciones en la reñida campaña electoral en Brasil, las encuestadoras, tanto Datafolha como IPEC, siguen dando ganador a Lula da Silva en la segunda vuelta. Son mucho más cautas, no establecen una diferencia tan grande. De hecho, Datafolha no le da el 50% a Lula, le da un 49%, pero sin contar los votos nulos en blanco y las abstenciones que son consideradas después fuera del conteo electoral, y allí sí Lula sobrepasaría el 50%. De todas maneras, hay expectativa en Brasil por cómo se van a desarrollar estos últimos días de campaña. En el último sondeo que se conoció, Datafolha tiene a Lula con un 49%, mientras que Bolsonaro alcanzaría el 44%, por lo que aún no se ve la influencia del apoyo que le otorgaron al candidato del PT, quienes salieron en tercera y cuarta posición en la primera vuelta, que son Simone Tebet y Ciro Gómez. Otro de los datos que dio a conocer la consultora es el de los votos válidos, donde se sacan los votos en blanco, nulos, y en el caso del informe, quienes no saben aún a quién elegir. Y en este caso, los porcentajes que se consiguen son 53% para Lula y 47% para Bolsonaro, lo que le daría al expresidente su tercer mandato. El informe se realizó con 2.800 personas y asegura que tiene un 95% de confianza, con un margen de error de 2 puntos, algo que no cambiaría el resultado que entregó sobre las consultas realizadas entre el 5 y el 7 de octubre. Las encuestadoras fueron criticadas por no anticipar el apoyo a Bolsonaro en la primera vuelta, que consiguió llegar al balotaje, aunque todo parece indicar que le será difícil recortar la distancia sin los apoyos claves de los otros candidatos y con un Lula a tan solo 1,5 puntos de superar el 50% que le daría la victoria. Otra de las encuestas que se conoció esta semana la realizó IPEC y sostuvo que Lula tiene un 50% de votos a favor, mientras que Bolsonaro mantendría un 43%, y el porcentaje restante se reparte en los votantes que manifestaron un tentativo voto en blanco o nulo, un 4%, y los que todavía no tomaron una decisión, que están en el 2%.
La desgracia de los deslaves o deslizamientos de tierra vuelve a azotar a Venezuela, en este caso en la localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua, a unos 60 kilómetros aproximadamente de Caracas. Al momento son 36 los muertos y casi 60 los desaparecidos que se vieron afectados justamente por las intensas lluvias, la precariedad de las viviendas que están construidas en quebradas que cuando llueve mucho se inundan y provocan este tipo de desastres. El desborde de los ríos arrastró viviendas e inundó las calles de la localidad, arrasando con todo lo que el agua encontró a su paso, mientras que la población se quedó sin electricidad y sin comunicaciones, pues la corriente se llevó las antenas de las operadoras telefónicas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó en Twitter fotos del desastre y decretó una catástrofe natural, además de un duelo nacional de 3 días en Las Tejerías, y calificó la situación como difícil y dolorosa. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que el gobierno había desplegado en la zona fuerzas de salvamento, seguridad ciudadana, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza, al tiempo que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno habilitaría refugios en el estado de Aragua para trasladar a todos aquellos que perdieron sus viviendas. Las fuertes precipitaciones en las últimas 2 semanas ocasionaron la muerte de más de 40 personas en diversas zonas de Venezuela, según informan organismos nacionales, y la comunidad de Las Tejerías ha sido la más afectada en el país por el patrón climático de la Niña, un fenómeno meteorológico que suele causar intensas lluvias y posteriores inundaciones en el norte de Sudamérica. Dijimos unos minutitos y creo que ni llegamos, ya volvemos con más información. En tiempo récord volvimos, y nos vamos rapidito a Artigas, porque siempre hablamos mucho, y más en esta pantalla, del Carnaval de Montevideo, pero ocurre que Artigas prepara ya el carnaval local, Carnaval Artiguense, edición 2023. Así es, y esta es una fiesta que reúne a miles de visitantes y tiene una gran influencia brasileña. Nos vinimos al departamento de Artigas, aquí se realiza todos los años el mejor carnaval samba de nuestro país. Muchas novedades, 4 noches, muchísimo para compartir con ustedes. Llegamos y les presentamos un nuevo informe desde Artigas. Se sustenta, primero es el arreglo con la Intendencia, que sin el aporte de la Intendencia es imposible poner la escuela, y después con diferentes beneficios. Nosotros tenemos algo que hacemos durante varios años ya, que es el bingo, que lo trabajamos 6 meses. Trabajando en un proyecto para el Carnaval 2023 que viene con innovaciones para el Carnaval de Artigas, en una apuesta muy importante que estamos haciendo los presidentes de las 4 escuelas, generando innovaciones para el Carnaval. Lo nuestro es una feria que nosotros la organizamos y la utilizamos también para recaudar fondos para las escuelas y volcarla también al Carnaval de Artigas. La feria va a ser el día 9, 10 y 11 de diciembre, la hacemos acá en Plaza Valle. Un carnaval espectacular, no te olvides que hemos metido más de 25.000 personas por noche, lo cual para Artigas é um grande orgulho. Estou muito feliz de estar aqui em Artigas. A comunidade do samba aqui é muito grande. A Carol estava me explicando como funciona aqui, então estou muito feliz de estar aqui. Achei muito maravilloso. Bueno, para nosotros es una satisfacción que venga la gente de afuera, que pueda conocer la ciudad, que pueda disfrutar del carnaval y lógicamente los artiguenses también. Y es uno de nuestros orgullos como artiguenses. Y bueno, y para mí es mi pasión, es mi vida, vivo carnaval durante todo el año. Como pueden ver, ya estamos con movidas, como por ejemplo la de Mayara Lima, que fue la que se realizó hoy. Hoy estamos realizando un bingo benéfico con el fin de recaudar fondos para el trabajo de 2023 de la Escuela de Samba Barrio Rampla. No, viene gente, la mayoría es de Artigas, pero vienen algunos de otros lugares. En la batería nuestra desfilan gente de Salto, de Montevideo también, de Maldonado algunos. Siempre tratamos de hacer diferentes actividades para recaudar fondos para lo que va a ser nuestro carnaval 2023. Está más que evidente, ¿no?, que el samba. Me encanta, me fascina. Nosotros estamos en el Rampla. Yo estoy tocando esto, pero no sé tocar mucho. Cuénteme qué está haciendo hoy acá y si tuvo suerte, ¿no? No tuve nada. Nada. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carolina Lemos, soy musa de armonía de la Escuela de Samba Barrio Rampla y los invito a todos a que vengan a participar de nuestro próximo carnaval.
Últimos instantes de MBD Noticias Central. En un ratito nada más, en un par de minutos estará al aire el lado B. Así es, y un poco más adelante la letra chica hablando de ollas populares y justamente desarrollando con quienes escribieron el informe, cuyos datos adelantamos hace unos minutos nada más. Y vamos a irnos sin más demoras a ver el estado del tiempo de los próximos días. Mañana martes 11 de octubre parece que un poquito de sol asoma entre las nubes, una mínima de 6, una máxima de 17. Fíjense cómo crece la máxima para pasado mañana, miércoles 12 de octubre. La mínima bien baja, 6 grados, mucho contraste, la máxima bastante alta, 24 grados de momento para Montevideo y cercanías, no se pronostican lluvias. Y el jueves 13 de octubre sube un poquito la mínima a 9, pero baja la máxima a 16. Y hasta aquí llegamos, Julieta, con la información por hoy. Así es, y los vamos a estar esperando mañana, como siempre, en MBD Noticias, edición central. Gracias por estar, que pasen bien. Frente Amplio reclama explicaciones al gobierno por el caso del ex jefe de la custodia presidencial, preso por liderar banda criminal desde la torre ejecutiva. Sindicato Policial de Maldonado exige un juicio político contra el ministro del Interior por la gestión de los casos Marcetti Astesiano. Mañana hay paro en los liceos de secundaria. FENAPES hará otro por 48 horas la semana que viene. Auditoría interna detectó canjes indebidos en la entrega de canastas del Ministerio de Desarrollo Social. La coalición de gobierno no tiene los votos necesarios para que el juicio político a desarrollarse en el Senado contra la intendenta de Montevideo pueda provocar la remoción de su cargo. Sindicato de Antel rechazó las modificaciones de la ley de medios. Aseguran que el cambio cede la línea de negocio de datos fijos y acceso a Internet de Antel a la competencia privada. Fin de semana violento. 6 homicidios en menos de 48 horas. Aumentan los negocios en torno a la venta de bonos de carbono en Uruguay. La herramienta es cuestionada por la academia y la sociedad civil. En septiembre, la conflictividad global fue la más alta del actual periodo de gobierno, casi 5 veces mayor que la de agosto. Rusia bombardeó Kiev y otras ciudades de Ucrania en la más amplia oleada de ataques en meses. Las primeras encuestas para la segunda vuelta electoral en Brasil coinciden con un triunfo del expresidente Luis Inácio Lula da Silva sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. Las lluvias torrenciales causan cerca de 30 muertos en Venezuela.